Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar juntos todo lo que ha sido noticia este martes y 13, ya saben, del último mes del año, de diciembre, cómo no. Tengo que contarles lo que ha sucedido en algunas zonas de España, por ejemplo en Extremadura, a raíz del temporal llamado Efraín. Nos ha traído lluvias torrenciales que han destrozado literalmente la carretera que une Cáceres y Badajoz. No es el único lugar, Extremadura, perjudicado por este aluvión de lluvias imprevistas, podríamos decir, pero sí donde más ha azotado a los inquietos extremeños que han visto cómo se les llevaban los coches por las calles de esa manera que ven ustedes, con la fuerza de la naturaleza desplegada en tiempo récord y con una ferocidad muy llamativa. Vamos a verlo. Estas imágenes que ven se han repetido por toda España a lo largo de la mañana. Lluvias abundantes y vientos intensos en la gran mayoría de la península. En total, 24 provincias y 10 comunidades autónomas se han visto afectadas por la borrasca Efraín. En Extremadura, numerosas carreteras han sido cortadas. Destaca la Nacional 523, que ha dejado este socavón. En la localidad de Valdevoto, a Badajoz, los bomberos han rescatado a un hombre de su coche cuando apenas podían localizarle. No es el único, las autoridades locales han estado rescatando vecinos de sus hogares toda la tarde. Yo vivo ahí, en la casa aislada, y mis padres están ahí, esperando que lo saquen. Tenemos un cortijo también con gente, allí tenemos un vehículo con personas. Casa tiene más de 1,5 metros ya de agua toda esa calle ahí. Efraín también ha llegado al sur peninsular. Esta mañana coches y furgonetas se veían arrastradas por la lluvia en Almería. La EMET ha declarado la ciudad en alerta naranja por vientos de hasta 90 km por hora. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales ni en el mobiliario urbano, solo la caída de 2 palmeras. En Madrid el 112 ha gestionado 156 incidentes por balsas de agua e inundaciones en garajes. También la lluvia ha provocado esta mañana numerosas retenciones en las entradas a la capital. En el norte peninsular apenas se ha dejado notar la borrasca. Hay precipitaciones, pero mucho menos que en el resto de España. Efraín ha venido para quedarse, al menos quedan un par de días más de lluvias. El jueves será un poco más suave que hoy y mañana. Las previsiones para el viernes son de lluvias solamente en Andalucía, las ciudades autónomas y las islas. Así que podrán disfrutar de un fin de semana sin precipitaciones, pero todavía no guarden el paraguas. Veremos qué nos depara el tal Efraín. Hoy se ha producido algo bastante cantado. Ha sido destituida una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kaili. Ya saben, es la que pillaron a su padre con unas bolsas con unos 700.000 euros y que además hizo algún alarde que ahora le reprocha a todo el mundo en noviembre, diciendo que Qatar era un ejemplo en respeto de las legislaciones de protección laboral, siendo que en Qatar han muerto 6.500 trabajadores de diferentes nacionalidades construyendo esos estadios del fútbol que vemos y nos asombran. Bueno, pues la señora Eva Kaili, al parecer, cobraba de algún lobby, cobraba dinero que venía de Qatar para que hablase bien del país en el Parlamento Europeo. Ha sido detenida ella y algunos otros eurodiputados. Todavía buscan al lobista que le pasó los billetes arrugados, pero lo cierto y verdad es que ha abierto un debate sensacional en el Parlamento Europeo, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y esto de las acciones de los lobbies no estaba regulado en este Parlamento? Con 750 miembros no han sido capaces de darle un poco a la mollera y que se sepa que esto no es aceptable, que los representantes de los europeos, aunque sean pues personas como la griega esta, y con independencia de su inocencia o culpabilidad, que tendrán que decidir los juzgados, por cierto, belgas, su propio país, Grecia, ha decidido incautarle sus bienes y los de su familia, por si acaso. Su padre ha quedado en libertad con cargos después de haber sido detenido en Bruselas con las bolsas llenas de billetes y, en fin. Hoy, como les decía, ha sido formalmente destituida Eva Kaili. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la destitución como vicepresidenta de la Cámara de la socialista griega Eva Kaili, detenida en Bélgica por su presunta implicación en una trama de corrupción
que implica el pago de sobornos por parte de Qatar para ganar influencia en la toma de decisiones políticas y económicas en la institución europea. La medida ha sido respaldada por una amplísima mayoría de los eurodiputados en el Pleno de Estrasburgo, en donde la decisión de despojar del cargo de vicepresidenta a Kaili ha sido aprobado por 625 votos a favor de los 628 expresados, con solo un voto en contra y 2 abstenciones. Una vez destituida, le corresponde igualmente al Pleno decidir sobre quién tomará el relevo en una segunda votación cuya fecha aún está por determinar, aunque se da por hecho que será también un eurodiputado de la familia socialdemócrata para respetar el equilibrio negociado cuando se nombraron las 14 vicepresidencias. Un escandalazo formidable. Bueno, en España, dejamos de lado un poco lo del Parlamento Europeo, seguimos aquí a vueltas con la malversación, la sedición, cómo retorcemos esto del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que es a donde quiere ir Sánchez, a ese tribunal que es el único que le pone pegas, que le declara inconstitucionales 2 decretos de estado de alarma. Hoy, bueno, ahora vamos a ir viendo caso a caso, porque el asunto aquí es saber mantener la cabeza fría y no dejarte engañar por el trilero que mueve los cubiletes con el garbancito dentro. Eso espero que consigamos hacerlo. Voy a empezar por donde menos esperaba yo. Tengo que contarles que hay un lío montado formidable en el Consejo General del Poder Judicial. Su presidente puede acabar siendo pues denunciado, querellado, ya veremos cómo, porque eso está por ver, porque se niega y se niega y se niega a que pues puedan plantear pues un pleno en el que decir la opinión del máximo órgano de los jueces sobre lo que pretende hacer el gobierno con los jueces. Pero el nuevo presidente puesto por el gobierno en el Consejo General del Poder Judicial, que es el suplente Rafael Mozo, dice que no va a convocar un pleno para esas cosas como le piden los miembros del Consejo calificados de conservadores. La verdad es que, visto lo visto, vamos a dejarlo de conservadores y vamos a adoptar algo más equilibrado, los respetuosos con la ley, que eso les distingue de los progubernamentales, ¿saben ustedes? Bueno, la cuestión es que de esto hablaremos después, pero que aquí hay una nueva hoguera producida por la fábrica pirómana de Moncloa, que añadir a ya largo y enorme colección de disparates que vamos viendo día a día. En primer lugar, vamos a hablar de uno. El acuerdo llegado ayer entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana para repeinar el delito de malversación, para que no sean condenados los que lo cometen a 10 años, sino a un máximo de 4. Con lo cual, esto le abre la puerta a la gatera de la cárcel a Griñán, pero vamos, ¿de qué manera? Vamos a verlo. A puerta cerrada y vetando la voz de los letrados del Congreso. Así ha aprobado la Comisión de Justicia la enmienda transaccional para reformar el Código Penal y modificar así el delito de sedición y malversación, un festival de traiciones a España por parte del Gobierno que parece que no cesa. Esta reforma se prevé que quede aprobada por el Ejecutivo y sus socios separatistas este jueves. ¿Pero qué es exactamente el delito de malversación? Pues está relacionado con la corrupción, ya que se da cuando un funcionario se apropia de dinero público de forma indebida, es decir, lo que hizo José Antonio Griñán con 680 millones de euros de los andaluces. Este hecho está actualmente castigado con entre 4 y 8 años de cárcel e inhabilitación de hasta 20 años. Sin embargo, Esquerra propone que se rebaje una pena de entre 6 meses y 3 años. Esta propuesta, de la que Unidas Podemos se desvinculó, pero continúa apoyando, sigue adelante de la mano del PSOE. Los socialistas buscan la creación de un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito, con el que líderes políticos catalanes independentistas como Puigdemont o Junqueras verían sus penas rebajadas. Pero al analizar la propuesta para la reforma del Código Penal, nos damos cuenta que coincide con un artículo del Código Penal de Franco y que en ambos aparece literalmente la misma frase. El funcionario público que diere y que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado. Y es que dicen que todo vuelve, sobre todo cuando el Gobierno no deja de usar su nombre siempre que tiene ocasión. Bueno, la cuestión es que, puestas las circunstancias de esa manera,
hay algunos socios del gobierno, como es el caso de Compromís, que ya tienen serias dudas sobre si apoyar al gobierno. No van a votar en contra a la reforma, de todas las reformas que implican retocar el Código Penal para favorecer a los socios y amigos de Sánchez, pero sí tienen serias dudas de que estas reformas tan improvisadas vayan a llegar a buen puerto y no se vayan a quedar encalladas. Y sobre todo, como cuenta Valldoví, lo que tienen es el temor de que esto se esté haciendo para favorecer la salida de líos y de problemas, o de la cárcel, o de sentencias, o de condenas de políticos que han cometido delitos de malversación. Vamos a escuchar a Valldoví. Pudiera ser una vía de escape. Creemos que aún no hay una absoluta certeza jurídica de que no se pueden abrir agujeros que permitan a algunos corruptos poder eludir la presión. A día de hoy nosotros estaríamos en la abstención. ¿Lo ven? Sí, claro, porque sí, todo esto está muy bien, si es lo de la secesión, lo de la malversación para los golpistas, pero amigos, si ya se trata de sacar a otros políticos, en fin, luego les contaré la historia de uno del PP que ya está esperando que salga la reforma del delito de malversación para apuntarse y no entrar en la cárcel. Bien, luego está el segundo nudo gordiano de la política española, que es, miren ustedes, no han pasado ni horas desde que, de común acuerdo, el PSOE y Esquerra llevaran al Congreso cómo había que tratar el tema de la sedición y cómo había una enmienda, ya saben, cómo había que retocar el delito de la malversación. Bueno, de hecho, esto ha pasado hoy por una comisión en el Congreso, pero en horas. La bestia del asunto de la independencia, llámese Esquerra más PDeCAT más Junts, da igual. El independentismo dice, ya hemos ganado. Y como ya hemos ganado, vamos a volver a poner las nuevas condiciones. Son insaciables, como dice el bueno de Alfonso Guerra. Es verdad, son insaciables, ya lo sabíamos, es su condición. ¿Qué queréis? ¿Y estos qué dicen ahora los indepes? Pues los indepes dicen, uno, vamos a votar con nuestras bases qué tipo de referéndum van a aceptar. Y si no, no lo vamos a querer. Hoy, Junqueras introduce una variante. Hombre, es que este referéndum pues, debería ser unilateral o tendría que poder serlo, porque que sea un referéndum unilateral, razona Junqueras, eso no está en el Código Penal. Bueno, pues si no está en el Código Penal, razón por la que podemos hacerlo. Y han pasado horas y ya estamos con que si debe ser unilateral o no, si debe parecerse al de Kosovo o al de Quebec, en fin, toda una serie de... Da la sensación, sinceramente se lo digo, de que lo único que les queda por revelar es la fecha que le van a exigir a Sánchez que convoque el referéndum. Empiezo a no tener dudas de que se acabe convocando ese referéndum, lamentablemente, porque lo prohíbe la Constitución. Pero, oiga, es el interés del César, entiéndanme, César Sánchez, y los otros están como corderillos, aturdidos, temiendo al lobo. No hay coraje político en España. Esa es mi conclusión, la verdad. Bueno, hay algunas cositas. Vamos a ver lo que pasa con el referéndum para que quede acreditado lo que yo les digo. Y luego les hablo de algunos socialistas que hoy se han quitado la piel de oveja para ponerse un ratito la de lobo. Guerra y Paje. Pero será después de que vean ustedes las reacciones sobre este anuncio de los indepes, que dicen, no, claro, y ahora vamos a por esto. Por supuesto, vean. Mientras el gobierno niega que esté devolviendo favores, sus socios de la Esquerra van ahora un paso más allá. Organizar un referéndum no está en el Código Penal y, por tanto, no es ningún delito. Esquerra Republicana defiende todas las vías democráticas. Junqueras nunca ha disimulado e insiste en plantear un nuevo referéndum y hacerlo de forma unilateral. En el gobierno lo rechazan. Este grupo, este partido y este gobierno no va a aceptar ningún referéndum de independencia en Cataluña. Ninguno.
e insisten en que su demanda va en contra de la Constitución. Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país. Tampoco es una solución para la Cataluña del año 2022, porque es una solución absolutamente divisiva que solo cronificaría el conflicto. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, ha cargado de nuevo contra Sánchez. El país con más riesgo de fractura nacional, el país con más riesgo de independentismo en Europa es el país con la legislación más laxa para facilitar los referéndums en Europa. Y se suma así a las voces críticas de la derecha y también de dentro del Partido Socialista, que alertan de que el siguiente paso en el calendario del Ejecutivo es un nuevo referéndum en Cataluña. El portavoz de la Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, evita dar nuevas fechas para esta convocatoria. Los tiempos en política, como usted sabe mejor que yo, los carga el diablo. Si yo aquí le dijera una fecha, seguramente sería contraproducente. Y grupos en el Congreso apremian porque ahora es el momento de negociar con el Ejecutivo. Lo primero que me ha venido a la cabeza es que Esquerra Republicana parece que ha activado ya la maquinaria electoral. Apuesta por un referéndum legal y acordado que pueda dar salida a la reivindicación nacional de tener un Estado propio para Cataluña, y hasta ahora, y nos mantenemos aquí, nosotros hemos planteado que un referéndum pues se gana con el 51% de los votos. Y lo único que queda claro es que la Generalidad de Cataluña cada vez está más cerca de celebrar un referéndum acordado con Sánchez y todo su gobierno. Bueno, y ahora vamos a abrir la pequeña página de coraje que existe en la izquierda española. Pequeñísima. Porque lo que está haciendo Sánchez es un problema que a ellos les cercena el futuro. Si lo quieren entender bien, y si no, pues irán perdiendo elecciones hasta la derrota final. Algunos han empezado hoy cierta rebeldía. Como son dos personas, tanto Page como Guerra, que tienen acreditada su falta de valor y su falta de compromiso con su anterior palabra dada en diferentes asuntos recientes, el de Alfonso Guerra cuando presidía la Comisión Constitucional y se estaba negociando el Estatut de Cataluña. Yo estoy aquí, yo le pararé el paso a ese Estatut. ¿Y qué hizo? Se fue al baño para no votar, ¿no? Y se aprobó el Estatut. Eso es lo que tiene el amigo Guerra. Bueno, como les digo, hoy era el día del heroísmo en las viejas filas del socialismo. Empecemos con Emiliano García Paje, que lo que dice tiene mucho sentido, pero yo no les puedo garantizar, es más, tengo muchas dudas, de que a estas horas no haya emitido 3 o 4 emails o tweets arrepintiéndose de lo dicho y diciendo que adora a Pedro Sánchez, como le pasó al varón aragonés Javier Lambán hace unos pocos días. Bueno, pues del mismo pelaje, Emiliano García Paje. Lo que dice, insisto, hoy está cargado de razón. Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. A mí también. Desde mi punto de vista es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Insisto, muy contrario. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Es un momento duro que me duele especialmente como español y también como militante. No puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles. Por tanto, yo le diría al Gobierno que no se esfuercen en explicar lo que es inexplicable, que no tiene defensa posible. Y no voy a comulgar con esa rueda de molino. Me parece imposible pensar que el uso ilegal del dinero público beneficia a un partido o beneficia a unos intereses políticos, no sea corrupción. Corrupción. Por cierto, eso que ha dicho de que no hace falta que me lo expliquen, que ya sé de que me quieren... viene a cuento de que unas horas antes Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, había dicho, le habían preguntado, oiga, pero usted, ¿qué le dicen los varones cuando plantean estas cosas que están haciendo con los amigos del gobierno, los indepes, los tal? Y dice, no, todos quedan muy tranquilos cuando se las explico. Y por eso dice Paje, a mí no hace falta que me las explique, que ya las entiendo yo solo, no hace falta. Desafección, enfado, cabreo, que tiene que ver con la proximidad electoral en su tierra y que dicen las encuestas que va a perder la mayoría absoluta. Obviamente, pero bueno, esto es lo que hay. El otro, que hoy ha decidido que le tocaba decir la suya, Alfonso Guerra. Legislar ad hominem, legislar con nombre y apellido, eso también corrompe la política.
Eso también es una forma de corrupción. Yo siempre le he apoyado. Lo que pasa es que, claro, yo mantengo mi coherencia. Si otros lo cambian, ese no es mi problema. Europa no está pidiendo una transposición de una directiva europea sobre la malversación ni sobre la sedición. Esto es falso. ¿Usted cómo cree que pasará Pedro Sánchez a la historia? Bueno, él ha dicho que por haber exhumado un cadáver, pues vaya una gloria. Que la verdad es que, tal como está la política en España, dentro de muy poco no lo recordará nadie. Bueno, los dos coinciden en hablar de corrupción, en lo visto en la actuación del gobierno. Los dos coinciden en muchas cosas. Por cierto, me ha gustado mucho una cosa que dice Paje. Dice, yo hice el tonto estudiando 5 años Derecho para ver lo que está haciendo el gobierno de mi país. Para eso no hace falta estudiar Derecho. Quien sí necesita conocer el Derecho, y le he pedido que nos informe cuál es su opinión a propósito de lo que sucede entre los togas, los señores de la toga, y las amenazas que tienen sobre sus cabezas y cómo no se reúnen, etcétera, es don Fernando de Rosa. Don Fernando de Rosa, senador del PP, magistrado de carrera, fue presidente de la Audiencia de Valencia y vicepresidente del Consejo del Poder Judicial muchísimos años, con lo cual conoce sus mecánicas como nadie. Don Fernando, muy buenas tardes y gracias por atendernos una vez más. Muy buenas tardes y gracias a vosotros. Vamos a ver, según me cuente, según es noticia, no es que desvele yo una gran exclusiva, el presidente suplente del Consejo del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha rechazado la petición formal de los llamados vocales conservadores para que convoque un pleno en el que analizar lo que quieren hacer con los nombramientos del Tribunal Constitucional. Eso, ¿qué le parece a usted? ¿Se ha negado? ¿Y ya? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se van a atrever a querellarse contra él? Bueno, la negativa ha sido con una excusa formal, según lo que ha trascendido, es que considera que no puede convocar si no se adjuntan currículums de los candidatos, lo cual es una excusa, ¿no?, que se puede subsanar. Por tanto, yo creo que él lo que está intentando es retrasar al máximo, por orden del Gobierno, la convocatoria de ese pleno para que los vocales pudieran pronunciarse y nombrar a sus candidatos antes de que entre en vigor el día 22, probablemente semana que el forma que propugna el Gobierno. Yo creo que al final no tendrá más remedio que convocar porque, claro, la propia normativa del Consejo General del Poder Judicial establece que cuando más de 5 vocales solicitan la convocatoria de un pleno extraordinario, el presidente está obligado a ello. Y eso ha ocurrido durante toda la historia porque así lo establece el reglamento del Consejo. Bueno, vamos a ver cómo esta situación va evolucionando, pero creo que en las próximas horas tendremos ya esa noticia que el presidente tendrá que convocar ese pleno extraordinario. Bueno, vamos con otro de los temas calientes que se intenta arreglar de una manera muy poco jurídica. El Gobierno tiene un problema con la aplicación de la ley del solo sí es sí. Sánchez tiene un problema que casi le pondría en clave de ruptura con Unidas Podemos si obliga a dar marcha atrás con la ley, a volverla a reformular, y han decidido, algún genio que tienen ahí en Moncloa, ha decidido una idea luminosa, que es, bueno, pues ¿y qué tal si incorporamos una especie de exordio en la exposición de motivos de lo que va a ser, en el futuro la derogación de la sedición y nos quitamos este tema de en medio? Yo creo que está claro que saben que es una chapuza y que la van a tener que reformar, pero echan el balón fuera de la portería ahora que estamos en términos de mundial. ¿Le parece a usted que la explicación que yo doy es razonable? Es totalmente razonable. Es decir, yo no sé quién es el experto jurídico que tiene la Moncloa, que ya le ha supuesto que 2 estados de alarma hayan sido declarados ilegales, sí, que hay muchas leyes, la ley del sí es sí, estamos viendo los efectos. Es decir, considerar que a los jueces se les puede decir cómo tienen que interpretar una ley en una exposición de motivos de otra ley, que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que nunca tiene eficacia normativa, y por lo cual es absurdo. Es absurdo. Yo creo que hoy en día hay una carcajada general en el mundo jurídico en España, ¿no? Yo no sé quién es esa mente preclara, debe ser a lo mejor el ministro Bolaños, que se las da de tan experto jurídico, pero bueno, es una chapuza que
en fin, permítame que me sonría porque no tiene ni palabra para definirlo, cómo están envolviéndose la madeja y con lo que tienen que hacer, modificar el Código Penal, en este sentido la ley, y establecer que las penas que han impuesto pues que no sean las que tienen para no aplicar la pena mínima, sino volver a la situación anterior. Don Fernando, como dice Paje, ¿qué demonios hice yo estudiando 5 años de Derecho para ver lo que hacen estos tíos ahí en la Moncloa? En fin, le agradezco mucho sus explicaciones. Vamos a ver en qué deriva lo del Consejo General del Poder Judicial y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Ya saben que a estas horas suelo recordarles la conveniencia para ustedes de incorporarse al Club de Amigos del Toro Televisión para desarrollar un medio de comunicación que les informe de lo que de verdad pasa en su país y no lo que ven en otras televisiones. Para eso nos necesitan y nosotros les necesitamos a ustedes. Así es que decídanse, acompáñenos en este viaje, ayúdenos a crecer, a ser más influyentes y se trata de pagar una pequeñísima suscripción, como la que se hace en cualquier medio de comunicación cuando uno se quiere suscribir a él. Bien. Recordarles que tenemos lotería navideña para todos ustedes con un número bastante bonito, este que van a ver ahí en pantalla, y que es la Lotería del Toro, si la desean, el mismo número que para hacerse socio del mismo. Y les llamo la atención sobre que quedan apenas 4 días para no perderse la gala extraordinaria de Navidad de la partitura en el Toro Televisión, que se va a celebrar el sábado 17 de diciembre a las 11:30 de la mañana, sesión matinal, por tanto, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Madrid. Es un concierto único con el que el maestro Ramón Torrelledó, y ayudado de solistas y un colectivo coral de más de 300 personas integrados en 14 coros, además de los talentos juveniles que él sabe como pocos enseñarnos, pues van a interpretar ese emocionante, vibrante, diría yo, concierto de Navidad. Yo lo vi el año pasado y me quedé impresionado. Se lo recomiendo vivamente. Entradas en el Corte Inglés a través del código QR que tienen ahí en pantalla o a través de un teléfono que también tienen ahí en pantalla y que les voy a relatar, 902 40 02 22. También hay una dirección de web que pueden utilizar. Ahora depende ya de ustedes. Además de esto, les tengo que hablar de los relojes que vende el Club de Amigos. Tengo este puesto, es el reloj, llamamos a este reloj manual, pero que es una preciosidad. Yo qué quiere que le diga, sea manual o no, esto es un regalazo ahora que viene la Navidad y que hay que pensar incluso en los autorregalos, que también son importantes. Se puede elegir entre el modelo de hombre o de mujer, siempre la caja es de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, un dial luminiscente que se puede ver en la oscuridad y que tiene funciones para ver el mes y el día de la semana, es sumergible hasta 100 metros, tiene garantía de 2 años, en fin, si necesitan más información llamen al club. Bueno, y tengo que enseñarles algo verdaderamente curioso, que está aquí, algunos lo conocen ya porque ha sido presentado en El Gato y en otros programas de la casa, y es un desfibrilador. Algo que no es ninguna tontería tener en casa, porque los infartos, las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Unas 30.000 personas mueren cada año en nuestro país de muerte súbita. Ante un infarto, contar con un aparatito como este, tan ligero y tan fácil de guardar, puede salvarnos la vida, puede ser clave para salvarnos la vida. Tengan en cuenta que a los 10 minutos de producirse la parada cardíaca ya es prácticamente imposible salvar el cerebro. De ahí nace el proyecto de Protege tu Vida, que lo que intenta es que ustedes tengan un desfibrilador de uso muy sencillo en su casa o en su negocio. Para conseguirlo, pues ahí tienen el teléfono
900-730-061, digan que son espectadores del Toro Televisión, les harán un descuento del 30% y además un pequeño regalo, un dispositivo anti-asfixia. Llamen ahora al 900-730-061 y protejan la vida, su propia vida y la de sus seres queridos. Fíjense lo que hace esta máquina, que no me conoce de nada, pero le doy al botoncito y miren lo que pasa. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Bueno, pues retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Bueno. Como ven, la máquina les va guiando para que no haya error posible o para que no se pueda causar algún daño. Es decir, una máquina cumple buena parte de aquello del juramento hipocrático. Lo primero, no dañar al paciente. En fin, yo quiero continuar dentro de los argumentos políticos del programa con una conversación con un analista político y amigo que se llama Juan Arza, al que ustedes conocen, y que ahora está promoviendo una formación política en Cataluña que se llama Valens. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Javier. Te rogaré, por favor, que aumentes un poquito el volumen de la voz, porque no sé por qué motivo tecnológico te oigo muy débil. Vale, vamos a intentarlo. No es de lo que ande más sobrado hoy, pero lo voy a intentar. Vamos a ver, ha pasado apenas 10, 12, 15 horas desde que le regalan la sedición, le regalan la rebaja penal de la malversación de fondos, y ahí tenemos a Esquerra que aprieta el acelerador, que pone los caballos en marcha, empieza a anunciar que a lo mejor el referéndum podría ser un referéndum de carácter pues unilateral, que da la sensación, Juan, de que tienen hasta la fecha decidida, la que le van a imponer a Sánchez si no ponemos remedio. Sí, así es. Yo creo que tanto el PSC como Esquerra Republicana comparten más o menos el 80% de la hoja de ruta, de lo que ellos llaman la solución para lo que ellos llaman el problema catalán. Esa hoja de ruta pasa, eso creo que ya es innegable, porque se produzca algún tipo de votación. A Esquerra le conviene llamarle a esa votación referéndum. Los socialistas catalanes, cuyas teorías o cuya estrategia ha asumido Sánchez completamente, lo llamarán consulta. Esquerra Republicana quiere que se trate de un referéndum con carácter vinculante, en el que se pregunte de forma explícita por la independencia sí o independencia no. Los socialistas catalanes quieren que se vote lo que ellos llaman un acuerdo, lo que ellos llaman, digamos, el resultado de una negociación entre Esquerra y el PSC, que básicamente consistiría en recuperar los artículos del estatut, del último estatut, que fueron tumbados por el Tribunal Constitucional, más alguna otra cesión que seguramente se añadiría durante ese proceso de negociación. Y bueno, pues se trataría, según los socialistas catalanes, de, en una consulta y aprovechándose pues de una interpretación tremendamente laxa de nuestra actual Constitución, pues permitir que de facto los catalanes ejercieran su derecho de autodeterminación y se rompiera la soberanía nacional, decidiendo de manera unilateral y con un procedimiento tan cuestionable aspectos tan importantes como el establecimiento de un poder judicial autónomo, de un poder judicial propio, exclusivo en la comunidad catalana, u otras cuestiones relativas a la financiación autonómica y a muchísimas otras cuestiones, como puede ser la cuestión de la lengua, ¿no? En fin, como digo, creo que unos y otros comparten el 80% de la hoja de ruta y los separan algunas cuestiones más bien nominativas, alguna cuestión de fondo, pero creo que los socialistas se están metiendo en un lío increíble, semejante al que se metieron en aquel famoso proceso del Estatut de Autonomía, pensándose que se van a encumbrar, que van a encontrar la piedra filosofal, la solución a todos los problemas del encaje de Cataluña con el resto de España, y en realidad se están metiendo ellos y nos están metiendo a todos en una crisis de imprevisibles consecuencias. ¿Tú crees, Juan, que
no es relevante que no hayan esperado ni siquiera el tiempo de disimulo para ver si estas medidas acaban asentando, que alguna podría tener algún pinchazo hasta ser aprobada, y que esto de Esquerra es muy relevante, de que van a apretar el acelerador porque son conscientes de que se les acaba el tiempo? Sí, Javier, discúlpame porque me temo que te estoy perdiendo un poco. No sé si me oyes tú bien a mí, pero... Yo te oigo muy bien a ti y te repito la cuestión. Da la sensación de que Esquerra tiene mucha prisa porque a lo mejor cree que se les va a escapar el tiempo y que va a imponer un ritmo a Sánchez imprevisto hasta ahora. Sí, una cosa que llama poderosamente la atención es precisamente eso, ¿no? Es esa premura, ¿no? Es esa rapidez, esa velocidad, esa falta de disimulo, esa torpeza incluso con la que están adoptando todas estas medidas y están, digamos, reconociendo todas estas cesiones. Porque, honestamente, creo que podrían hacerlo con todavía más mala intención, creo que podrían hacerlo de una forma todavía más civilina, todavía más maquiavélica, y creo que están ofreciendo un espectáculo que no les conviene en absoluto, ¿no? Entonces esto me hace pensar que ni ellos mismos, o sea, que hay un factor también personal que tiene que ver con Sánchez, con cómo él maneja los tiempos y cómo toma las decisiones dentro del Partido Socialista, y que Sánchez y su círculo más cercano están en una deriva completamente alocada, demencial, que ni sus propios compañeros de partido pueden entender, y no porque él tenga ningún problema moral en hacer este tipo de cesiones o porque tengan ningún tipo de escrúpulo el resto de militantes del Partido Socialista, sino sencillamente porque a nivel de propaganda no les parece conveniente que nos den esta ración, digamos, tan fuerte en tan poco tiempo de malas noticias, ¿no? Probablemente ellos hubieran querido que todo esto fuera más lento para que la opinión pública pudiera irlo digiriendo de otra manera. Ya. Juan Arza, te agradezco mucho tu intervención en el programa y te mando un fuerte abrazo. Sí. Hasta Javier, luego. Hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. Hasta la próxima. Bueno, tengo que contarles varias cosas más. Resulta que no contentos con tratar de ordenar nuestra vida, con tratar de ordenar la educación de nuestros hijos, con tratar de ordenar la sexualidad de muchos españoles. Ahora resulta que se trata de ordenar algo que hasta ahora era un arbitrio del propietario de un terreno. ¿Qué plantar? ¿Cómo plantarlo? ¿Dónde plantarlo? ¿Qué hay que plantar alrededor? Ahora ya va a estar legalmente gobernado por el gobierno Sánchez. Los ataques del gobierno a los agricultores españoles continúan. Así, un nuevo disparate se esconde detrás del ecorégimen de cubierta vegetal espontánea o sembrada. Y es dejar sin cultivar cerca de la mitad de los campos destinados a cultivos frutales. La razón es que ahora pasa a ser obligatorio dejar el 40% de la proyección libre de copa con cultivos cubierta. Los cultivos cubierta, también conocidos como cultivos intercalares, son aquellos que se introducen en los sistemas de rotaciones con el fin de mejorar la sostenibilidad del sistema. Como suele suceder con las medidas de este gobierno, una cosa es lo que dicen y otra muy distinta son los efectos que acarrean sus decisiones. De este modo, aunque la principal función de los cultivos intercalares es mejorar la sostenibilidad, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA denuncian que el resultado será justo el contrario. Es decir, esta medida se traducirá en más gasto de gasoil, más contaminación, más compactación del suelo y más gasto para los agricultores. Desde ASAJA denuncian que todas estas medidas se están tomando desde despachos donde nadie conoce las verdaderas necesidades del campo. De hecho, este solo es el último disparate del gobierno en lo que al campo se refiere. Así vemos cómo hace tan solo un mes se hacía pública la iniciativa que obligará a los ganaderos a anotar las entradas y salidas de cada animal en lo que ya se conoce coloquialmente como el diario de la vaca. También se ha limitado los pastos de los animales prohibiendo el pastoreo en suelos leñosos y se ha reducido el uso de fertilizantes por orden directa de Bruselas, con la excusa de ahorrar gas. El delirio llega cuando vemos cómo la asignación de las ayudas exigen amplios conocimientos informáticos o caer en sobrecostes asociados con la contratación de asesores. Teniendo en cuenta que casi el 40% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años, el caos está servido.
Por cierto, ese ministro que han visto, Luis Planas, el ministro de Agricultura, lo es también de Pesca. Y hoy explicaba así cómo es posible haber llegado a un acuerdo pesquero de la Unión Europea con una posición discrepante, la de España, que es una potencia en lo pesquero, sobre todo en materia de pesca en el Mediterráneo, donde España ha votado en contra. A pesar de los avances logrados y de haber conseguido disminuir los días de pesca a menos de la mitad, me he visto obligado, en nombre de España, a votar en contra de este reglamento. Y lo hemos hecho porque tenemos una divergencia de fondo con la Comisión Europea en su interpretación y en su aplicación del reglamento de Mediterráneo Occidental, porque pensamos efectivamente que no es por vía de la reducción de los días de pesca, sino por la selectividad de las artes, como se logrará el rendimiento máximo sostenible en el año 2025. Bueno, antes les comentaba la conveniencia de hacerse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Y hay un regalo para los que piensen hacerlo en los próximos días. Es este libro, a ver, que lo estoy moviendo yo. Es La carta del sobrino a su diablo, el último de los libros de Juan Manuel de Prada, el último, seguro que está escribiendo el siguiente, pero creo que es el último, y que es un homenaje explícito y claro a la obra completamente central en el escritor C.S. Lewis. Y, hombre, pues este es un libro muy conveniente en estos momentos porque en realidad es una crónica de la España coronavírica que nos queda tan reciente a todos. En fin, regalo para los que entren en el club en los próximos días. Nos vamos a publicidad. ...16 minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy nos acompaña, les presento a continuación, doña Rocío García, que es candidata del Partido Popular en Alcobendas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos habitantes tiene Alcobendas ahora? 116.000, estamos ya rozando los 117.000 habitantes. Más que alguna capital de provincia. Así es. Bueno, pues nada, mucha suerte. Un gran municipio. Mucha suerte. Muchas gracias. Don Pepe, don José Rossinyol, ¿cómo estás? Bien, analista político, expresidente de Sociedad Civil Catalana, ¿cómo va todo? Pues bien, la verdad es que no me puedo quejar, ¿sabes? También estoy un poco Hoy te afónico. necesito desesperadamente, porque vamos a ver, sinceramente, tú le haces no, 3 favores a unos facinerosos, eso sí, en corto espacio de tiempo. Eso lo administra muy bien, ¿eh? Moncloa en eso son buenísimos. Ahora que está la gente pendiente del fútbol, de Puente y tal, ¡pum! Sedición, ¡pum! Malversación, ¡pum! No sé qué, ¡hala! Venga, ya está, ¿no? Hay que desviar la atención de alguna manera. Cuando te hacen ese descuento pronto pago, que se decía antes, pues tú te callas, guardas el respeto debido, te han invitado a la boda, no vas a decir, es que el novio es un golfo. No, hombre, tú guardas el respeto debido, te vas a tu casa, lo piensas, lo maduras y si acaso le dices algo al padre de la novia. En formato... Pero ahora la gente no tiene esos criterios morales. Ahora Esquerra Republicana, en horas, dice referéndum y además que sea de carácter unilateral y lo quiero como el de Canadá y lo quiero como... Oigan, pero estos estaban esperando. Se sienten ganadores y están tan impacientes que, si me dejan decirlo, creo que tienen hasta la fecha decidida. ¿Cómo lo ves tú? Pues era el objetivo final de toda esta historia. Y al final esa prisa que tienen es porque saben que en cuanto caiga Sánchez, se le acabó su ventana de oportunidad. Y están apretando para hacer todo esto. Pero también, esto empezó ya hace un rato, unos meses, cuando se empezó a hablar de la Ley de Claridad de Canadá. Primera objeción, yo no pienso hablar de ley de claridad en mi país porque es inconstitucional.
O sea, yo no voy a caer en la trampa de retroalimentar este discurso. Segundo, si tú coges una comparación, ley de claridad, con lo que eran ellos, se parece un huevo o una castaña. No se parece en absolutamente nada. Porque, de hecho, en Canadá que se hizo la ley de claridad y se acabó el tema de los referéndums. Es que lo prohíbe. Claro, porque es lo normal en cualquier democracia. Y tercero, lo que vamos a ver, creo que veremos, es esa magia jurídica que hacen ellos y haremos una consulta no representativa, no vinculante o no etiqueta X, y entonces ya hemos ganado, porque además dicen el 50% de participación, 55% de síes. Eso, yo soy un mal matemático, pero eso no es ni el 30% del electorado y por tanto no es ni el 25% de los catalanes. Hoy se lo decía Guerra en una entrevista a sus conmilitones. Rocío, vamos a ver, la última de estas alquimias, por llamarlas de algún modo jurídicas del gobierno, dice, oye, tenemos un problema con esto de la ley del solo sí es sí. Fíjate tú, hoy 64 favorecidos, 14 han salido de la cárcel y 50 han recibido reducción de condenas por una ley que está mal hecha. Sánchez, ¿qué dice? Sánchez dice, oiga, es que esto es muy fuerte, si yo retiro la ley se me va a enfadar Unidas Podemos y me pueden plantar. Como no quiere saber nada de Feijóo, que se lo ha ofrecido 1000 veces, pero no, eso olvídate. Entonces, ¿qué hacemos? Y sale el gran mago alquimista al centro de la pista del Circo del Soleil, bueno, o de la falta de Lumière, mejor dicho, que es Félix Bolaños. Y dice, ya lo tengo. Vamos a meterlo dentro del preámbulo en la exposición de motivos, para ser más riguroso, de esta cosa que pretendemos aprobar que deroga la sedición. Dice, ya, pero uno que tienen allí, que sabe algo de leyes, se acuerda de algo de la facultad, dice, oye, pero si esto, si lo ponéis ahí, no va a tener valor normativo alguno. Como diría Paje, ¿para qué puñetas he estudiado 5 años de Derecho si tengo que ver lo que hacen los de mi partido en la Moncloa de esta forma? Bueno, pues aquí, al que sabe Derecho en Moncloa, le han dicho los listos, los que manejan las pistas del circo, le han dicho, tú estate callado, hombre, tonto, no te preocupes, eso ya lo arreglaremos la semana que viene. Lo que cuenta es superar esta semana. Y así llevamos tanto tiempo. Bueno, y en plenas Navidades solo estamos con la reforma de la sedición, ahora cuando no la malversación, como habías dicho, es desviar el gran problema que tenemos del Consejo General del Poder Judicial, tanto con la malversación como la sedición. Yo que estudié Derecho también, me gustaría decir al señor Bolaño que pero para mí esto es una... clase. Yo iba a clase y estudiaba y aprobé. Eso cambia las cosas. Claro, qué manías. y para mí eso es una totalmente aberración política. Y me gustaría que me explicara el señor Bolaño a una familia que a su hija ha sido violada, que el violador ahora mismo esté en la calle y estén rebajando las penas como lo están haciendo. Es que me parece que tenemos que hablar un poco y ver un poco lo que la sociedad quiere, porque creo que es un problema y que no se están dando cuenta que también estamos ahora con la condonación de la malversación. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con este gobierno? Fíjese, lo que yo me pongo en el papel de alguna de esas familias que han tenido alguna hija agredida sexualmente y que ha ido a la cárcel el agresor y que ahora sale a la calle o le han rebajado la condena. Y lo que más me hubiera dolido es ver a la ministra de Justicia, que es mujer, salir a pedirme calma. 3 veces lo ha hecho, 3 veces. Calma. No, pero señora, calma ya han tenido, ya tienen, han pasado por un proceso judicial dolorosísimo. Han conseguido unas condenas y usted lo ha mandado todo al carajo. Y el sufrimiento de esa familia ya no vuelve atrás. O sea, el sufrimiento de esa familia ya ahí se queda. Y eso es lo que la ministra no se da cuenta. Y que esa persona vuelve a reincidir. Ese es el tema. Ese es el problema. Sí. ¿Qué va a pasar cuando reincida? Pues esto va a ser un Vietnam, porque ya os digo yo que por estas vías subterfugias de meterlo en la exposición de motivos de otra cosa, la caja sorpresas, ¿no? ¿Dónde está la llave del fondo del mar? Con eso, este número ya escandaloso de 64 favorecidos, pues igual se multiplica por 4. O sea que posibilidades va a haberlas de que alguno de los que salgan reincidan. ¿Y entonces qué haremos, señores del Gobierno? ¿Dónde está el mago de las pistas? ¿Qué nos va a decir? ¿Más ¿Qué nos dirá la ministra? ¿Volverá a salir diciendo que otra vez calma? ¿Y dónde está Irene Montero? Calma. Cuando vuelva a reincidir un... Irene Montero, ¿dónde está?
Irene Montero. ¿Os acordáis? Había un concepto. Lo siento, pero yo no la he hecho de menos. Esos 23.000 millones de euros, ¿dónde están? ¿Qué se queja? ¿Por qué no se queja de este tipo de cosas? Está muy preocupada de las manifestaciones, que tienen que hacer manifestaciones. Sea sincera, usted tampoco la ha hecho de menos. Yo para nada en absoluto, vamos, por favor. Yo como mujer y como madre que soy joven, que tengo un bebé, a mí lo de esta ley de la sedición, porque igual que puede pasar a puede pasar a mi hija el día de mañana. A mí me preocupa muchísimo. Pues como abogada y madre de un bebé, usted tiene, y los que tenemos hijos, tenemos la obligación de intentar dejar un país mejor. Eso es el objetivo. Y no peor. Y esto de que los chicos del circo vengan a cambiar los palos que sujetan la carpa, pues que no es constitucional y que no nos da la gana y tal. Bueno, entonces entramos en una situación en la que los jueces, ¿qué reacción han tenido los jueces? Pues ninguna. Ha habido una asociación que ha emitido un comunicado que expresa preocupación, y eso que les han dicho que les van a imponer sanciones penales si mantienen su actitud hostil a los cambios que quiere el César Sánchez. Esto es la bomba. Y hoy algunos que dicen, pues que les llaman conservadores, en realidad debieran llamarles partidarios de la ley, porque en el Consejo hay consejeros del Poder Judicial partidarios de la ley y otros que no. Bueno, pues han ido a ver a las reuniones del Consejo al presidente, que es un suplente que ha puesto Sánchez, a exigirle que, oiga, vamos a ver, hagamos un pleno y decidamos qué nos parecen esos dos candidatos que propone el Gobierno para ir al Constitucional. Quiero recordar, uno es el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, paseante, por cierto, de Meritxell Batet, y la otra es una directora general de la Moncloa, por favor. Y el tipo que manda ahora interinamente en el Consejo, que se apellida Mozo, ha dicho no. Y ahora vamos a ver si no termina esto en imagínate, una querella de algunos miembros del Consejo contra el presidente interino, la bomba. Pero no escucho yo gran clamor de las asociaciones judiciales diciendo esto es insoportable, esto es tremendo. A periodistas sí que los escucho, y nos jugamos mucho menos que los juristas y mucho menos que los togas. Pero los togas están aplicando aquel principio de guerra, que el que se mueve no sale en la foto. Pues esta sociedad tiene un problema, nuestra sociedad tiene un problema. Rocío, ¿cómo lo ves? Pues muy preocupante. Creo que el problema que tenemos con el Consejo General del Poder Judicial, la sociedad no es consciente, están desviando el problema. Es un problema que estamos hablando de el Poder Judicial como es, que es uno de los poderes que tenemos reconocidos en la Constitución española. Pero claro, ¿qué vamos a esperar de este Gobierno si estaban aprobando unas leyes y unas reformas tan importantes a la 1 de la mañana en el Congreso de los Diputados? Entonces, ¿cómo no vamos a desviar este gran problema del Consejo del Poder Judicial? Y Rafael Mozo se niega a convocar el Pleno del Constitucional como le han pedido los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, creo que estamos abocados a un problema y vamos a por ello. Pues si me permitís, yo creo que esto se resume en una frase mítica ya, que es lo que perdurará para el resto de la historia. ¿De quién es la Fiscalía? ¿Os acordáis de esto? Sí. ¿De quién será el Consejo? ¿De quién será el Tribunal Constitucional? Es que vamos a esto, a final de la separación de poderes. Sí. ¿Por qué? Porque todas estas leyes, todas estas cosas están pasando, incluido el posible embutifarrendum 2.0 que querrán hacer estos tipos. La única forma de pararlo de forma inmediata es con el TC. Si controlas el TC, tienes mucho más facilidades para que esto se vaya para adelante. Si os fijáis, el caso paradigmático de Cataluña en el 2017, el brazo que realmente paró todo esto fueron dos. Uno, el Poder Judicial, jueces que pasaron muy mal en Cataluña para parar todo esto. Pero mal a nivel personal, me refiero, de acoso, ese tipo de cosas que ocurren en Cataluña. Y segundo, Su Majestad el Rey. Esos fueron los dos pilares que pararon el golpe. Y si das cuenta, el Poder Judicial empieza a intentar tomarlo de alguna manera para conseguir un proyecto. Claro, lo que yo creo que es el proyecto final que subyace todo esto, que es este conglomerado separatistas, filoetarras, podemitas, que es comunismo 2.0, y lo que era el PSOE o el sanchismo, que están buscando un cambio de régimen
a base de subterfugios. Están buscando cambiar el régimen. Y de aquí nada, se empezarán otra vez a apretar contra su majestad el rey, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque van en contra de todo aquello que puede parar ese cambio de régimen. Y el deterioro de las instituciones públicas, como estamos viendo, que es lo que están consiguiendo, es lo que están la erosión haciendo. hasta que no la sostengan los pilares. Por cierto, hay que decir, y es importante que lo sepan todos, que el camino por parte de Sánchez está decidido. Puede ser un delirio, puede ser no. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Los ciudadanos de a pie, me refiero. Si vemos que los jueces, que son los grandes afectados, no están delante de la manifestación, ya me perdonarán el símil, pues nos giramos al mundo de la política. Oiga, la política, que lo solucione la política. Este es un problema político, que lo solucione la política. La política tiene los instrumentos que tiene. Tampoco hay que culparles a ellos de no poder hacer según qué cosas. Es verdad que tampoco andamos sobrados de inteligencia política para sugerir cosas nuevas. Yo echo de menos enormemente los tiempos que hubo dos de las concentraciones en Colón. Y estaba el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Con líderes diferentes. Bueno, el de Vox no, los otros dos sí. Pero allí supieron estar. No habría que hacer eso. Digo yo, no sé, yo soy un pobre ciudadano. Pero veo que nos vamos estrellando. Mientras el mal avanza, los que nos tienen que ofrecer las soluciones están, pues como el niño al que le quitan el juguete, un poco perdidos, permítanme decir. Seguimos en las posiciones conocidas. Vox, que ellos van a su moción de censura, aunque sea en solitario y después del fracaso del anterior. Bien. ¿Eso exige que alguien se retrate en el Congreso? Bueno, es lo único que tiene positivo. Hoy lo decía Iván Espinosa de los Monteros. Utilizaremos, como es normal, también todos los instrumentos dentro de las instituciones como esta casa que estén a nuestro alcance. Y eso pasa, como saben ustedes, por estimular, fomentar, invitar a otros partidos a que presenten una moción de censura. Y si no lo hacen, si tan grave está la cosa pero no son capaces de hacer nada, si Vox una vez más se queda solo, y si solo queda Vox, lo haremos nosotros, con nuestra limitada capacidad. Bueno, es verdad que también les queda, que antes se me olvidó, el recurso al Tribunal Constitucional. Bien, vale. Una vez presentado, siéntense y esperen. Porque en el Tribunal Constitucional 18 meses son un día. Todavía tienen pendiente lo del aborto. 13 años. O sea que según les convenga. Bien, Feijóo. Hoy ha hecho una entrevista en Es Radio, Feijóo, en la que a mí me ha quedado clarísimo cuál es la línea de actuación de Feijóo. Yo no voy a reforzar una victoria parlamentaria del señor Sánchez. Y creo que hacerlo perjudica a mi país. Y respeto absolutamente a los diputados de Vox que opinen de otra forma. ¿Y lo votarían? Cuando me diga quién es el candidato, le puedo contestar. Vamos a suponer que es Abascal. Abascal, el candidato a presidencia del gobierno. Sí. Pues mire, con todos los respetos, ya le anticipo que no vamos a votar. Oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer. Ahora, permítame que esto es un partido democrático, yo soy su presidente, y hacer distintas posibilidades desconociendo cuál es la propuesta definitiva no creo que me corresponda anunciarlo hoy. Bueno, yo lo respeto todo, como saben ustedes perfectamente. Ahora bien, me ha parecido apreciar cierta duda que Federico Jiménez Los Santos no ha ido, no ha querido, no le ha convenido o no lo ha entendido prudente. Pero ha habido un momento de duda que le ha aclarado él. Dice, no, imagine que el candidato sea Abascal. ¿Y si no? Esa pequeñez es lo que nos está impidiendo tener a los tres partidos con la moción de censura apoyándola. Pues tampoco es razonable. Bien, yo lo entiendo todo, vuelvo a decir. Que no quiere el camino ese, perfecto. Que el otro quiere el camino ese, estupendo. Pero no podían sentarse y pensar en algún otro camino, visto que por este no hay encuentro. Es que si, de verdad, si los arbitrajes funcionaran así, no habría nunca arbitrios. Y los ciudadanos estamos
los pocos ciudadanos que no se interesan por Messi, por el Balón de Oro, por el no sé qué, por la gamba gorda, por el puente, por la Navidad o por el sorteo de la lotería, que por cierto es el día que ha elegido Sánchez. Qué casualidad. Qué curioso, ¿eh? Para la aprobación definitiva de toda la maldad, pues nos sentimos muy solos. Nos sentimos muy solos y muy poco entendidos por esos que hemos votado, que sea uno o el otro. Los que son constitucionalistas tienen que hacer algo. Y no me vale esto de que estratégicamente no me conviene, porque, claro, esto para que darle un triunfo a Sánchez, bueno, pues no, vale, de acuerdo, pero algo habrá, ¿no? Alguna, no sé, alguna... Alguien está trabajando, señores, se lo digo a los tres, a Arrimadas, a Feijóo y a Abascal. ¿Os habéis sentado a hablar? ¿Cuánto hace que no os sentáis a hablar? Parezco un abogado de divorcio. Qué pena me doy a mí mismo. ¿Sería posible un Colón, aunque fuera en otro sitio? No sé, un algo. ¿Nos podríais dejar hablar a los españoles que estamos hasta aquí de las ideitas del señor Sánchez? Bueno, es que yo creo que la mejor forma de que hablen todos los españoles son las urnas. Yo creo que Feijóo sí, claro, lo ha dejado muy claro. O sea, la alternativa es o Sánchez o el Partido Popular. Yo creo que si hacemos caso a la encuesta de Tezanos, el Partido Popular no ganaría las elecciones. Entonces no sé qué miedo tiene Sánchez a convocar unas elecciones. Yo creo que es el momento de que los españoles hablen en las urnas, que es donde tienen que hablar. Y esta mañana Feijóo se ha reunido con los partidos minoritarios y les ha escuchado, y los dos diputados de UPN y Foro de Asturias, el resto le han dicho que no van a apoyar la moción de censura. Entonces también, para hacer una moción de censura que no va a salir, va a salir en el Congreso, creemos que... En eso estoy de acuerdo, pero alguna otra cosa se podrá hacer, porque claro, si esperamos a las elecciones, yo ya he oído a Feijóo, ayer lo estuvimos comentando aquí, ha pedido... En el Senado lo pidió 7 veces, o sea que nadie puede decir que no lo ha oído. Antes lo pidió en una entrevista que publicó el fin de semana El Mundo. Pide elecciones porque usted ha perdido legitimidad, bla, 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 bla. Pues visto que no vienen, no vamos a esperar a que se produzcan en su plazo, que será cuando Sánchez quiera. Bueno, claro. Claro. ¿Y qué quedará cuando ya sea una exigencia la convocatoria electoral? ¿Qué quedará del Estado? Pues que, además, es que es necesario, es urgente. Tenemos un desgaste político, las instituciones, con el Consejo General del Poder Judicial, malversación, la sedición, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces creemos que es, desde el Partido Popular, urgente y necesario convocar unas elecciones porque necesitamos un cambio. Bueno, pues, los españoles lo están pidiendo a gritos. Eso, doña Rocío, fue una idea que yo ya puedo poner en el saco de las ideas malogradas. Porque no va a venir ahora. ¿Cómo va a tener un arrebato Sánchez de patriotismo o de sentido del deber o de repente darse un golpe con una viga y decir, uff, qué equivocado estaba, voy a convocar elecciones, qué daño le he hecho a este país? No, eso no va a pasar. Lo sabía Feijóo, lo sabíamos todos y desde luego pues por ahí el camino está cortado. Hay que echar atrás y volver a explorar otras posibilidades, imaginativamente. A mí si se me ocurre otra, la voy a soltar, o sea que no tengo ningún inconveniente, porque lo que quiero, de verdad, lo que sí me gustaría es deshacernos de esta, como dice Paje y como dice Guerra, de llevar del ronzal a un tipo que yo creo que se ha creído, que es el César, y que todo vale si él está en la Moncloa y está dispuesto a quemar en eso lo que le pidan los socios. Tampoco creo que los socialistas vayan a ser tan valerosos en esta ocasión como la gravedad del asunto requiere. Pero fíjense si es grave el asunto que Guerra habla y Paje habla, y hablan en contra de Sánchez. Pero le da igual. Le dicen cosas tremendas, pero a él le da igual. Le da igual. Están los dos amortizados. Ni los propios suyos la apoyan. Sí, y además es que lo que explican son razones pues que son como puños. Por cierto, tengo que hablarles de algo también que explica mucho que este país está paralizado, estamos a otras cosas. Bueno, esto es cosa de los políticos. Pues mire usted, a veces sí, a veces no. Los políticos tienen que aprender también que los ciudadanos, oye,
Vosotros protagonizasteis algo en las calles que fue lo más importante contra la idea independentista en Cataluña, y a pesar de que ahí había submarinos de algunos partidos, o de casi todos, sí, algún día te contaré. Pues fue exitoso. Sí, fíjate, y un ejemplo de que los ciudadanos se puede hacer, hacen que los políticos se pongan de acuerdo. Claro. Yo tengo una ventaja, que no soy de ningún partido político, no milito, soy un ciudadano de pie, básicamente un mindundi en general. Lo que sí que es cierto es que la lógica de los partidos en general está muy mediatizada por su corto plazo, pero no por su medio y largo plazo. Es mi experiencia, lo que yo conozco. Entonces, ¿cómo mover un partido a una serie de partidos? Hay que buscar esa intersección común que no les debilite en función de su interés de corto plazo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Entonces, si se encuentra esa intersección, hay que tener otra lógica que es muy básica, no es mecánica cuántica. Y la analogía es que un cliente es una empresa lo que un votante a un partido. Si tú consigues movilizar, no a los nuestros únicamente, porque si solo son los nuestros, haces el efecto contrario, como la moción de censura, haces el efecto de tensionamiento del contrario. Esto es una lógica estratégica. Lamentablemente todo se decide, gracias a Dios todo se decide en unas urnas, pero si no sabes ese juego estratégico, a lo mejor tú de buen grado o de buena intención, pues haces una moción de censura y consigues el efecto contrario. Yo si me volviese a meter en los líos que me metí en su momento, que no será así en mi vida nunca más, yo buscaré esa intersección. ¿Y cuál es la intersección? Pues dirigirnos principalmente a los votantes del Partido Socialista, que ahí está la clave del cambio para forzar, sino a los votantes del Partido Socialista, los que todavía se creen una guerra, a los que se creen una paja, a los que se creían a Rubalcaba antes de fallecer, cuando era tan vehemente contra Sánchez. Si consiguen movilizarlo, pues decirles, señores, únicamente queremos que nos dejen hablar en las urnas. Esto, punto pelota, porque si entramos con otras disquisiciones, que si ahora una moción, que eso no sé qué, se nota un juego de interés partidista. No sé si me estoy explicando. Pero si decimos, señores, vamos a convocar a toda la sociedad, principalmente a todos los votantes del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, y de partidos, porque si no, no hay manera. Si tú consigues movilizarlo, pero que es complicado, ¿eh? También, si eso es imposible. Lo ha intentado Feijóo. Ha hecho una llamada a los socialistas disconformes con Sánchez para votar en contra de estas reformas en el Congreso. No habrá valientes en el PSOE que hagan eso. Ninguno. Pero Javier, es que el que tiene que convocar estas cosas no debe ser un partido, no debe ser el interesado. Partido. ¿Quién entonces? Pues una asociación civil. Ah, bueno. Es la única manera de serlo, porque entonces no está dentro de esa lógica. Esa está por ser montada, yo no la conozco. Yo lo que sí conozco es que es histórico, es como los Capuletos y los Montescos. Lo que diga el Partido Popular no va a ser bien recibido en las filas socialistas y al revés. Bueno, eso es así, hay países donde esto sucede. Aquí pasa más que en ningún otro sitio, porque no hay tradición de gobiernos de coalición. Este es el primero que tenemos, y va muy mal. Y desde luego a lo mejor con eso se terminan los gobiernos de coalición, que tampoco no sé si merece la pena, pero no hay tradición. Vamos a ser positivos, que la experiencia no ha sido nada buena. Tú sabes, Rocío, que no hay tradición de sentarse a hablar con otros partidos, pues mira, contigo pacto esto, contigo pacto lo otro. No, eso no existe. Aquí la razón se impone, somos tremendamente intolerantes como pueblo, como ciudadanos somos absolutamente intolerantes. O lo nuestro o nada. Y eso se traslada a la política. Es un mal de la gente, no es un mal solo de nuestros políticos. Demuestran tener escasa arte en hacer lo posible y lo imposible de la realidad para servir a los que vivimos en este país, que no tenemos por qué estar pendientes de si le hacen un arañazo o le rompen un brazo al Consejo del Poder Judicial o a la diosa de la justicia que aparece ciega en la puerta de los tribunales importantes de este país. Ya tenemos bastante con la inflación, con sobrevivir, con cuidar a nuestros hijos y con acercarnos al mundo de la política, si uno es tan valiente como doña Rocío, que otros no lo somos tanto. Esa es la cosa. Bueno, no nos pongamos melancólicos. Vamos a lo que vamos. Estas picardías que permiten, con la ley del solo sí es sí, que salgan agresores sexuales a la calle, hay otros que están esperando a ver el favor que le hace Sánchez a los de la malversación.
Dice, porque verás tú, me voy a aprovechar de eso en cuanto salga la ley. El día 22, pues el día 22 a presentar el papeluco para ver si me evito problemas. Este es un país, es el país de la picaresca y está repleto de pícaros. Vean. Ya pasó con la ley del solo sí es sí y ahora la rebaja del delito de malversación puede poner en la calle a muchos imputados por corrupción. El Partido Popular ya lo ha advertido. Les va a ocurrir con la malversación lo mismo que con el sí es sí, que vamos a ver una cadena de sentencias de revisión de condenas de personas condenadas en casos muy conocidos que se van a beneficiar del regalo que Sánchez quiere hacer a los independentistas. En realidad va a suprimir, va a quitar como corrupción el robar dinero público en las condiciones que quiera establecer. Es una inmoralidad de un tamaño descomunal. Pero en el Ejecutivo insisten que su medida pactada con la Esquerra no va a beneficiar a ningún condenado. No se despenaliza ningún tipo, ninguna forma de malversación. En ningún caso este partido iba a apoyar nada que supusiese ningún beneficio a ningún procesado, ni desde luego a ningún condenado por corrupción política. El primero que podría haber visto rebajada su condena es el exalcalde de Gandía, Arturo Torro, del Partido Popular, encausado por la Audiencia Provincial de Valencia por supuestos delitos de malversación de caudales públicos. De hecho, adjudicó 7 millones de euros a una televisión afín tras cerrar la pública de su propia localidad. Este lunes su defensa ha pedido la suspensión del juicio hasta que Sánchez complete con sus socios la reforma. Eso sí, la Fiscalía se ha opuesto, pero el caso podría tener sus réplicas en varios puntos de la geografía española. Por ejemplo, en Cataluña ya se ha comentado que la rebaja beneficiaría de manera directa a los líderes independentistas del proceso como Junqueras, Puigdemont o Marta Rovira. Pero también lo veríamos en Andalucía. Aquí el expresidente autonómico del Partido Socialista, José Antonio Griñán, condenado a 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación continuada en el caso de los ERE y que todavía no ha ingresado en la cárcel cuando debería haberlo hecho antes de que terminase noviembre. Previsible, previsible. Este es el país de los pícaros. En fin, algunas otras ideas de Sánchez que quieran ustedes someter a contraste. Hay varias, que nos quedan algunas. Nos queda, por ejemplo... Miedo das, Javier. No, hombre, yo creo que... No, yo creo que hay algo muy perverso en Sánchez, que es su relación completamente incomprensible con Unidas Podemos. Yo tengo claro que en Moncloa debe haber un ambiente de enorme nerviosismo. El invento de Yolanda creo que sigue por Argentina, no sé si ha vuelto, pero un viaje largo el de Argentina. Ni está ni se le espera. Sí. Esa relación con un fustigador Pablo Iglesias que va dando dentelladas, un día aquí, otro día allá, etcétera, tal, pues no parece que pase por su mejor momento. Ahora despierta la bestia de Junqueras, empieza a gruñir el Polifemo Junqueras, y eso tampoco tiene buen final, tal como parece. Y luego están los chicos de Esquerra, que lo que esperan es el momento adecuado y oportuno, ¿no?, para decir la última palabra, que es referéndum. No les interesa nada más. Pero esa es la primera estación. La estación final es convertir a nuestro país en una república plurinacional. Sí, claramente. Eso, vamos a ello. En eso andan juntos, como tú decías antes. El PSC está hasta las trancas metido en eso. Bueno, y cuéntanos cómo ves Alcobendas y cómo ves tus posibilidades de ser alcaldesa. Bueno, pues yo el pasado 3 de octubre la presidenta Sánchez Ayuso me nombró como candidata de Alcobendas, que es mi municipio en el que vivo y en el que he decidido que crezca mi familia. Y la verdad que lo veo con muchísima humildad, pero con muchísimas ganas. Hay muchas ganas de cambio. Ahora mismo tenemos un gobierno de Ciudadanos, porque el Partido Popular ganó las elecciones en Alcobendas, pero lo que hablábamos antes de estas cosas de los pactos de coaliciones que hacen, pues nosotros tenemos una coalición un poco extraña. No sé si os sonará, pero no se ponían de acuerdo, entonces se han repartido el gobierno 2 años PSOE y 2 años Ciudadanos. Hemos tenido 2 años un gobierno del PSOE y ahora tenemos 2 años un gobierno de Ciudadanos. Pero claro, ahora mismo el alcalde de Ciudadanos está gobernando con los presupuestos aprobados
apoyados por el alcalde del PSOE. Entonces, en eso estamos. Y como el Partido Ciudadanos está en descomposición, que lo estamos viendo en la actualidad, pues estamos en esa batalla política y, por supuesto, esto es una carrera de fondo, pero vamos a por el objetivo y con muchísimas ganas y mucha ilusión, como nos transmite todos los días nuestra presidenta. Muy buena para tu candidatura, ¿no? La gente ya debe estar un poco harta de ver lo mismo estos 4 últimos años, ¿no? Y que nosotros veníamos de estar gobernando en Alcobendas y a mí es muy triste cómo ver en 3 años cómo se puede degradar tanto un municipio. Y hoy esta tarde justo he estado con los nuevos madrileños visitando comercios, los comercios del Distrito Centro, y todos me transmiten lo mismo. Hay muchos problemas se sienten inseguros, no se sienten apoyados por este equipo de gobierno y me piden un cambio a gritos, y por eso me estoy dejando la piel para conseguir ese cambio y demostrar a la presidenta que Alcobendas vuelve a ser de color azul y que el vecino se sienta orgulloso de la ciudad donde vive, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta sentirnos orgullosos de donde vivimos y ese orgullo de pertenencia tenemos que volver a recuperarlo y vamos a por ello. Bueno, algunas cosas más tenemos que contarles. Por ejemplo, algo que me ha parecido verdaderamente sorprendente. No le tengo un gran aprecio. Me refiero al ex juez Baltasar Garzón. Le expulsaron de la carrera judicial por lo más grave que se le puede reprochar a un juez, el delito de prevaricación. Bueno, hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional considera, al menos probado, que hay indicios suficientes para investigar si Garzón cobró del grupo Prisa casualidad en efectivo. Esto es como la vicepresidenta del Parlamento Europeo, en efectivo, para echarles una mano en los problemas legales suscitados en una de las filiales de Prisa, que fue Sogecable. Bueno, en esa movida, si faltaba, hombre, si había desorden, resulta que también participó José Manuel Villarejo, el comisario Villarejo. Y ya, bueno, es como el Belén. Todos sabemos, el burro, la vaca, el niño, los reyes, que llegan los camellos, el caganés, si son catalanes. Aquí ya no falta nadie. Así es que prepárense porque aquí hay una buena novela, ¿eh? Aquí, así que empiecen a instruir, nos vamos a reír mucho. Y me guardaba la última para el final. Hoy ha hecho unas revelaciones en Mundo Val. El Mundo, el caballero de la triste figura, que finalmente, cuando no hay nada que heredar, y eso le ennoblece, cuando no hay nada que heredar, ha dicho, doy un paso al frente. Y mucha gente supongo que tiene un problema, que es que no entiende por qué da un paso al frente y por qué no se ponen de acuerdo y hacen una transición pactada y a qué viene toda esta comedia. En fin. Hoy hace unas declaraciones El Mundo Val, en las que revela, ofrecía a Arrimadas un nombre de consenso y respondió con una carcajada. Bueno, da igual quién era, la propuesta era María Muñoz, que no creo que la conozca mucha gente, pero en cualquier caso, esto es lo que queda desnuda la política. Cuando uno arriesga y cuenta las cosas, pues te quedas un poco... Yo creo que Ciudadanos es el paradigma de ese refrán que me gusta mucho repetir, es aquel que dice que lo primero e indispensable que tienes que hacer para dejar salir de un agujero es dejar de cavar. Sí. Oiga, es que son laboriosos cavando y cavando y cavando. Venga, todo el día. Y tira para abajo. Como si no hubiera fondo. Y ahora resulta, entienden, claro, lo que fue un proyecto que nació en Cataluña, como bien sabemos, que era un proyecto interesante para evitar que esa bisagra de gobernanza nacional estuviese condicionada por los nacionalistas catalanes, que era su objetivo, se deformó en cualquier otra cosa y ahora se ha convertido en la nada existencial. A mí solo me preocupa una cosa de este proceso, es que en este interín, hasta que cierra alguien, baja la persiana de Ciudadanos, ese pequeño porcentaje de población que aún se cree en esta historia puede ir en detrimento de desalojar a Sánchez del poder. Sí, puede frustrar a algunos gobiernos y algunas mayorías. Eso me preocupa, ¿sabes? Sin duda. Porque, bueno, pues ya saben ustedes que hay un tope y si no accedes al 5%, si son generales, pues... Lo que producen con esto es dividir el voto y tirar el voto a la basura y no es un voto útil como tendría que ser. Exactamente. Bueno, luego ha habido algunos detalles de bastante reprochable inmoralidad en el comportamiento político de los líderes de Ciudadanos,
En Cataluña tienen una deuda con más de 1 millón de ciudadanos que les votaron, ciudadanos de los de verdad, no de los de la C y la S, que les votaron y luego se desaparecieron sin dar explicación. Un día cuando te apetezca, tengamos tiempo, te explicaré mi experiencia. En este momento tu tierra es el lugar de España con más huérfanos políticos. Absolutamente. Más de 1 millón. El Partido Popular también dejó unos cuantos. El Partido Popular con esto de, en fin... ¿Sabes qué puede ocurrir en Barcelona, en las municipales? El constitucionalismo está perdido porque muchas veces no tiene cabezas. No tendrá ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox. Se quedan todos fuera por la división de los votos, más unos que por ahí que han pasado nuevos, son Valens, que es otra historia. Todo divide et impera, ¿sabes? Bueno, señoras, no tenemos tiempo para más. Doña Rocío, te deseo, Rocío García, lo mejor y que ganes en Alcobendas si es posible. Muchas gracias por la invitación y espero que la próxima vez pueda venir aquí como alcaldesa de mi gran ciudad, que es Alcobendas. Sé que algunos te están viendo de tu partido y de otros partidos también. Don José Rosiñol, un placer enorme. Placer mío. Bueno, a ustedes no les despido porque les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bueno, pues ya lo hemos visto. El disimulo independentista apenas ha durado unas pocas horas. Cerrado el acuerdo que limaba la malversación, que tramitaba la abolición de la secesión, los indepes saltan a galope y vuelven a pedir un referéndum. Y además quieren que sea unilateral, porque como dice Junqueras, esto no está penado por ningún código penal. Bueno, pues ahí estamos. Algunos socios del gobierno han tomado nota, eso sí, conviene una prudente distancia, no sea caso que alguna de las medidas sea aprovechada por algún pillo que está acusado de malversación o que está en la cárcel por ella y salga a la calle. Es el caso de Compromís, que quiere pues tomar cierta distancia y que se va a abstener a esta pretensión de reformar el delito de la malversación. Miren, que la erosión del Estado es grave, pues hoy nos da muestra la reacción contraria tanto de Emiliano García Paje como de Alfonso Guerra. Es verdad que su pasado no permite albergar la confianza en su firmeza, pero esto es lo que hay y no es malo que aparezcan voces en el PSOE que le digan 4 cosas a Sánchez. Mientras, en el centro derecha, pues ahí seguimos con los odios tribales, mientras los españoles echan en falta el espíritu de aquellas manifestaciones, que hubo 2, se acordarán, de Colón, en la que estaban todos los constitucionalistas gritando y del brazo. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Apenas unas horas después de que Esquerra consiguiera aprobar con el Gobierno su reforma de la malversación, ya anunciaban que es lo próximo que van a intentar sacarle a Sánchez. Un referéndum al estilo de Montenegro que les permita hacer las maletas de España y que van a intentar encajar, según ha señalado hoy la portavoz Patricia Plaja, esta legislatura. Junts, por su parte, carga contra sus excompañeros de gobierno por decir que están ya de campaña y desde Moncloa descartan la posibilidad de ese referéndum porque así lo impide la Constitución, dicen. Mientras el Gobierno niega que esté devolviendo favores, sus socios de la Esquerra van ahora un paso más allá. Organizar un referéndum no está en el Código Penal y, por tanto, no es ningún delito. Esquerra Republicana defiende todas las vías democráticas. Junqueras nunca ha disimulado e insiste en plantear un nuevo referéndum y hacerlo de forma unilateral. En el Gobierno lo rechazan. Este grupo, este partido y este Gobierno no va a aceptar ningún referéndum de independencia en Cataluña. Ninguno. E insisten en que su demanda va en contra de la Constitución. Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país. Tampoco es una solución para la Cataluña del año 2022, porque es una solución absolutamente divisiva que solo cronificaría el conflicto. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, ha cargado de nuevo contra Sánchez. El país con más riesgo de fractura nacional, el país con más riesgo de independentismo en Europa es el país con la legislación más laxa para facilitar los referéndums en Europa.
y se suma así a las voces críticas de la derecha y también de dentro del Partido Socialista, que alertan de que el siguiente paso en el calendario del Ejecutivo es un nuevo referéndum en Cataluña. El portavoz de la Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, evita dar nuevas fechas para esta convocatoria. Los tiempos en política, como usted sabe mejor que yo, los carga el diablo. Si yo aquí le dijera una fecha, seguramente sería contraproducente. Y grupos en el Congreso apremian porque ahora es el momento de negociar con el Ejecutivo. Lo primero que me ha venido a la cabeza es que Esquerra Republicana parece que ha activado ya la maquinaria electoral. Apuesta por un referéndum legal y acordado que pueda dar salida a la reivindicación nacional de tener un Estado propio para Cataluña, y hasta ahora, y nos mantenemos aquí, nosotros hemos planteado que un referéndum pues se gana con el 51% de los votos. Y lo único que queda claro es que la Generalidad de Cataluña cada vez está más cerca de celebrar un referéndum acordado con Sánchez y todo su gobierno. Dos aldabonazos de dos conocidos socialistas que por su contundencia contra Sánchez deben conocer. El primero es el varón manchego Emiliano García Paje, que, postureos incluidos, pues nunca había ido tan lejos contra Sánchez. Hoy ha dicho: un código penal no puede hacerse a medida de los culpables, y eso es irreprochable. Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. A mí también. Desde mi punto de vista es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Es un momento duro que me duele especialmente como español y también como militante. Segundo aldabonazo, Alfonso Guerra, conocido por tener una más que acerada lengua, una mala uva considerable, afirma y le advierte a Sánchez que legislar ad hominem es una forma de corrupción. Legislar con nombre y apellido, eso también corrompe la política. Eso también es una forma de corrupción. Yo siempre le he apoyado. Lo que pasa es que, claro, yo mantengo mi coherencia. Si otros lo cambian, ese no es mi problema. Europa no está pidiendo una transposición de una directiva europea sobre la malversación ni sobre la sedición. Esto es falso. Bueno, si algo ha caracterizado la tramitación de estos retoques del Código Penal ha sido la rapidez. El Gobierno, incómodo con estas cesiones al independentismo y consciente del impacto que puede tener en los próximos comicios, apenas ha tardado un mes en reformar la sedición y la malversación. Vamos a verlo en un calendario. El 10 de noviembre, Sánchez hacía ese anuncio y solo 2 semanas después, el 24 de noviembre, aquí lo ven, eliminaba la sedición, contaba ya con ese primer aval en el Congreso. Este martes la Comisión de Justicia ha dado luz verde a la propuesta que incluye la rebaja de la malversación y este jueves previsiblemente va a quedar aprobada en el Congreso. Una semana después, y coincidiendo además esa mañana con el sorteo de la Lotería de Navidad, pasará por el Senado y podrá entrar en vigor previsiblemente en 2023. Esta urgencia en la tramitación ha sido uno de los aspectos más criticados por la oposición e incluso por los propios socios del Gobierno. Joan Baldoví ha reconocido que hubiera sido necesario más tiempo para digerir una reforma de este calado. El diputado de Compromís tampoco está convencido con la rebaja de la malversación. Pudiera ser una vía de escape. Creemos que aún no hay una absoluta certeza jurídica de que no se pueden abrir agujeros que permitan a algunos corruptos poder eludir la presión. A día de hoy nosotros estaríamos en la abstención. En el país de la picaresca, pues reformular el delito de malversación es el momento en el que muchos aprovechan para frotarse las manos y para utilizar esa reforma que se hace por conceptos políticos para beneficiarse, como antes pasaba con los agresores sexuales, de esos cambios que produce Sánchez en las leyes sin tener en cuenta sus repercusiones. Algunos ya han dado muestra hoy en juzgados alicantinos de lo que puede beneficiarse a alguien de esta reducción de la pena por malversación. Ya pasó con la ley del solo sí es sí y ahora la rebaja del delito de malversación puede poner en la calle a muchos imputados por corrupción. El Partido Popular ya lo ha advertido. Les va a ocurrir con la malversación lo mismo que con el sí es sí, que vamos a ver una cadena de sentencias de revisión de condenas de personas condenadas en casos muy conocidos que se van a beneficiar del regalo que Sánchez quiere hacer a los independentistas. En realidad va a suprimir, va a quitar como corrupción
el robar dinero público en las condiciones que quiera establecer. Es una inmoralidad de un tamaño descomunal. Pero en el Ejecutivo insisten que su medida pactada con la Esquerra no va a beneficiar a ningún condenado. No se despenaliza ningún tipo, ninguna forma de malversación. En ningún caso este partido iba a apoyar nada que supusiese ningún beneficio a ningún procesado ni desde luego a ningún condenado por corrupción política. El primero que podría ver vista rebajada su condena es el exalcalde de Gandía, Arturo Torró, del Partido Popular, encausado por la Audiencia Provincial de Valencia por supuestos delitos de malversación de caudales públicos. De hecho, adjudicó 7 millones de euros a una televisión afín tras cerrar la pública de su propia localidad. Este lunes su defensa ha pedido la suspensión del juicio hasta que Sánchez complete con sus socios la reforma. Eso sí, la Fiscalía se ha opuesto, pero el caso podría tener sus réplicas en varios puntos de la geografía española. Por ejemplo, en Cataluña ya se ha comentado que la rebaja beneficiaría de manera directa a los líderes independentistas del proceso como Junqueras, Puigdemont o Marta Rovira. Pero también lo veríamos en Andalucía. Aquí el expresidente autonómico del Partido Socialista, José Antonio Griñán, condenado a 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación continuada en el caso de los ERE y que todavía no ha ingresado en la cárcel cuando debería haberlo hecho antes de que terminase noviembre. Tensión en máximos en el Consejo General del Poder Judicial. Los llamados conservadores reclamaban un pleno y el presidente suplente, Rafael Mozo, se lo ha negado. Hoy era el último día posible. Las amenazas pues son que se van a querellar contra él. ¿Qué pretendían en ese pleno los llamados conservadores del Consejo? Pues lo que pretendían es oponerse a esos dos designados por el Gobierno para ocupar cargo de magistrados del Tribunal Constitucional. Uno, exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la otra, una directora general de la Moncloa. Bueno, y esa reforma del Código Penal se ha convertido en un auténtico cajón desastre en la que el Gobierno ha ido colando enmiendas que nada tienen que ver con el objeto de la ley. La última, una guía de actuación para los jueces para aplicar correctamente esa ley del solo sí es sí. El Gobierno alienta ahora a los magistrados a tener en cuenta el derecho transitorio y la jurisprudencia en un intento de acabar con las rebajas de condenas a violadores sin tener que corregir esa polémica ley. Se trata de un párrafo añadido a la exposición de motivos de la sedición que, según advierten los expertos, no va a tener fuerza normativa. Bueno, y es que el goteo de rebajas y de condenas y de excarcelaciones, además de agresores sexuales, aumenta cada día. Hoy son ya 54 las personas beneficiadas por la ley Montero, de las que medio centenar han obtenido una rebaja de su condena y 4 han sido juzgadas ya con la aplicación de esa nueva norma. Además, 12 agresores han sido excarcelados en las últimas semanas. La última rebaja la encontramos esta mañana en la audiencia de Pontevedra, donde han disminuido de 10 años a 9 años y 6 meses la pena de prisión impuesta por un condenado por un delito continuado de agresión sexual. Moncloa es un delirio en estos momentos. Hay que parar, piensan, la sangría de agresores sexuales que salen de las cárceles o que obtienen rebajas por la aplicación de la famosa ley del Gobierno y de Irene Montero, que forma parte del Gobierno, claro está. Bueno, entonces, ¿cuál es la ocurrencia? Hoy hemos visto los últimos casos. Hay 2 audiencias que hoy han producido rebajas en lo que podemos llamar los aventajados beneficiarios de la ley de Irene Montero. El equipo de Sánchez no se atreve a hacer lo que debería hacer, que es derogar esta ley, volverla a los talleres, reformarla, escribirla de nuevo, y se acabó el problema. En lugar de eso, prefiere pasar por este trance de que vayan aumentando los números y cada vez sean más los beneficiados. El jefe de la piromanía de Moncloa, Félix Bolaños, pues se ha sacado de la chistera una solución circense. Vamos a enchufar una especie de exordio en la disposición o en la exposición de los motivos de la derogación de la ley o del delito de sedición, y con eso lo arreglamos. Pero claro, eso supone que ellos no saben o que no quieren saber que en ese lugar colocado el exordio no tiene ningún valor normativo. No importa. De eso ya nos encargaremos las próximas semanas. Así la bola crece y crece y Moncloa se convierte
en un circo de 2 pistas en el que crecen los enanos, mientras en la central Sánchez exige un más difícil todavía a sus colaboradores, a los trapecistas que están ahí arriba. Cuando acaba la función, a preparar el siguiente fraude de ley o la siguiente chapuza que trate de complacer a los independentistas y bilduetarras, que es el único propósito que se le conoce a Sánchez. Sánchez locuta causa finita, decían en la antigua Roma, que se puede traducir como si ha hablado Sánchez, el asunto está cerrado. Es decir, el derecho sometido al poder, como en una tiranía, como en lo que parece que va camino de serlo, que es este país nuestro, si no lo remedian los ciudadanos. Yo ya tengo algunas dudas de que la política dé soluciones a esto. No termino de creer en la contundencia de Emiliano García Paje, mucho menos en la de Alfonso Guerra, que decía que él evitaría el Estatuto de Cataluña y luego ya vieron lo que hizo. Absolutamente nada. Me parece que la última palabra la tenemos los ciudadanos, ya que los políticos de nuestro país no encuentran salida y siguen metidos en este odio canino de si tú vas liderando la moción yo no la secundaré y el otro si tú pides no sé qué yo me iré por otra calle. No, habría que recuperar, me parece fundamental y básico, un llamado a los ciudadanos españoles de los partidos que de verdad creen en la Constitución. Hemos celebrado hace muy pocos días el aniversario de la Constitución. Demostremos que somos constitucionalistas. Y la oposición sigue dividida ante la respuesta a las últimas decisiones del Gobierno. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado hoy que una moción de censura solo serviría para reforzar la mayoría parlamentaria del Gobierno, aunque ha adelantado que no votaría en contra si el candidato fuese Abascal. Yo no voy a reforzar una victoria parlamentaria del señor Sánchez. Y creo que hacerlo perjudica a mi país. ¿Y lo votaría? Cuando me diga quién es el candidato le puedo contestar. Vamos a suponer que es Abascal. Abascal, el candidato a presidencia del Gobierno. Sí. Pues mire, con todos los respetos, ya le anticipo que no vamos a votar. Un informe de Amnistía Internacional vuelve a poner en la diana a Marlaska por su versión de lo sucedido en la valla de Melilla. Amnistía asegura que las autoridades españolas vulneraron el derecho internacional al no prestar atención sanitaria a los migrantes heridos. La organización acusa además al Gobierno de encubrir estos hechos. La investigación de Amnistía Internacional muestra que las fuerzas de seguridad española cometieron o ayudaron a cometer crímenes contra el derecho internacional. Las autoridades españolas no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio español una vez concluida la operación policial, por lo que violaron sus derechos de múltiples formas, incluido su derecho a la atención médica rápida y adecuada y a no sufrir tortura y otros malos tratos. Dicen que el Gobierno está a punto de poner sobre la mesa un experimento sobre la reforma laboral a 4 días de trabajo. Sin embargo, hay algo en el procedimiento que desprende cierto tufo a idea de la factoría de ficción de la Moncloa. Anuncian lo primero de todo que darán, como si fuera de su dinero, que darán 150.000 euros a las pymes que se acojan a un programa para tratar de experimentar sobre esa jornada de 4 horas. Eso es lo primero. Y lo segundo, qué raro que esto dependa del Ministerio de Industria, el de Reyes Maroto, que es candidata a la alcaldía de Madrid. Pues no me digan más. Nuevo proyecto del Ministerio de Industria. Ayudas de hasta 150.000 euros a las empresas que implementen la jornada laboral de 4 días a la semana. El objetivo es adaptarse a otros países de la Unión Europea como Austria o Islandia, que han puesto en marcha este plan con éxito. Esta medida quiere reducir la jornada pero en ningún momento reducir los salarios, y el Gobierno está dispuesto a beneficiar a entre 70 y 60 pymes con un presupuesto de 10 millones de euros. El partido de Rejón, Más País, estimaba que podrían sumarse al proyecto unas 160 empresas con un beneficio de más de 3.000 empleados en la primera edición del programa.
conseguimos lograr un acuerdo con el Gobierno por el cual hemos puesto en marcha con el Ministerio de Industria un proyecto piloto para que aquellas empresas que así lo deseen comiencen a implantar, comiencen a transitar la semana laboral de 4 días o 32 horas, pero que era también una medida económica para favorecer la productividad, trabajar menos, para trabajar todos y para trabajar en mejores condiciones. Según el Gobierno, este proyecto quiere mejorar la productividad y sobre todo el estrés de los trabajadores. Apuntan que teniendo 3 días de descanso, a diferencia de 2, los empleados tendrían menos quebraderos de cabeza. Lo más destacado del plan es el hecho de que el trabajador no va a ver reducido su salario por menos días trabajados. Además, en España hay empresas como Desigual o Telefónica que han planteado por su cuenta reducciones de jornada, pero que también implican recortes salariales. Y novedades en el Qatargate. La vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, ha sido cesada este martes de su cargo tras haber sido acusada de aceptar sobornos de Qatar. Ha sido una decisión unánime con 625 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Las autoridades comunitarias temen que este caso no haya hecho más que empezar. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la destitución como vicepresidenta de la Cámara de la socialista griega Eva Kaili, detenida en Bélgica por su presunta implicación en una trama de corrupción que implica el pago de sobornos por parte de Qatar para ganar influencia en la toma de decisiones políticas y económicas en la institución europea. La medida ha sido respaldada por una amplísima mayoría de los eurodiputados en el Pleno de Estrasburgo, en donde la decisión de despojar del cargo de vicepresidenta a Kaili ha sido aprobado por 625 votos a favor de los 628 expresados, con solo un voto en contra y 2 abstenciones. Una vez destituida, le corresponde igualmente al Pleno decidir sobre quién tomará el relevo en una segunda votación cuya fecha aún está por determinar, aunque se da por hecho que será también un eurodiputado de la familia socialdemócrata para respetar el equilibrio negociado cuando se nombraron las 14 vicepresidencias. La borrasca Efraín está atravesando España, los diluvios nos azotan en diferentes comunidades autónomas y después de un año de sequía ha conseguido Efraín que los españoles empecemos a preguntarnos cuándo va a dejar de llover. El golpe más duro lo han recibido en Extremadura, donde la Nacional 523, que une Cáceres y Badajoz, ha quedado fuera de servicio con daños muy serios. Estas imágenes que ven se han repetido por toda España a lo largo de la mañana. Lluvias abundantes y vientos intensos en la gran mayoría de la península. En total, 24 provincias y 10 comunidades autónomas se han visto afectadas por la borrasca Efraín. En Extremadura, numerosas carreteras han sido cortadas. Destaca la Nacional 523, que ha dejado este socavón. En la localidad de Valdevoto, a Badajoz, los bomberos han rescatado a un hombre de su coche cuando apenas podían localizarle. No es el único, las autoridades locales han estado rescatando vecinos de sus hogares toda la tarde. Yo vivo ahí, en la casa aislada, y mis padres están ahí, esperando que lo saquen. Tenemos un cortijo también con gente, allí tenemos un vehículo con personas. Casa tienen más de 1,5 metros ya de agua toda esa calle ahí. Efraín también ha llegado al sur peninsular. Esta mañana coches y furgonetas se veían arrastradas por la lluvia en Almería. La EMET ha declarado la ciudad en alerta naranja por vientos de hasta 90 km por hora. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales ni en el mobiliario urbano, solo la caída de 2 palmeras. En Madrid, el 112 ha gestionado 156 incidentes por balsas de agua e inundaciones en garajes. También la lluvia ha provocado esta mañana numerosas retenciones en las entradas a la capital. En el norte peninsular apenas se ha dejado notar la borrasca. Hay precipitaciones, pero mucho menos que en el resto de España. Efraín ha venido para quedarse, al menos quedan un par de días más de lluvias. El jueves será un poco más suave que hoy y mañana. Las previsiones para el viernes son de lluvias solamente en Andalucía, las ciudades autónomas y las islas. Así que podrán disfrutar de un fin de semana sin precipitaciones, pero todavía no guarden el paraguas. Hito nuclear el que ha logrado este martes Estados Unidos. Un grupo de científicos ha conseguido una fusión nuclear que permitirá generar energía limpia con el medio ambiente y también menos costosa. Bueno, y el temporal de Reino Unido de nieve y de frío está provocando serias complicaciones en el transporte aéreo y también por carretera. Hasta un centenar de vuelos fueron cancelados ayer en el país, dejando a miles de ciudadanos, muchos de ellos españoles, en tierra. Las nevadas ya han remitido, aunque se esperan días con temperaturas gélidas que podrían afectar, así lo están diciendo las autoridades, al tráfico terrestre.
Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos. Argentina va ganando a Croacia, lo digo por si alguien se lo había perdido, y les esperamos mañana aquí como siempre. Les seguiremos informando con todas las noticias aquí a las 9 en el Toro Televisión. Hasta mañana.